Les damos la bienvenida nuevamente a esta actividad parte del proyecto de educación continua para la población profesional en ciencias del movimiento humano y la recreación. Hoy tenemos la charla titulada Consideraciones para la organización de un campamento, a cargo del máster Carlos Ballester Omaña. Don Carlos es graduado de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica. Es licenciado en Administración Educativa y posee una maestría en Gerontología, ambas en la Universidad de Costa Rica. Además, ha sido director y subdirector de la Escuela de Educación Física y Deportes de la UCR y actualmente es profesor asociado. Entre los cursos que imparte con amplia experiencia, eh, además del curso de higiene y primeros auxilios, también el curso de campamento para la carrera de Ciencias del Movimiento Humano de la Escuela de Educación Física y Deportes. Le agradecemos a don Carlos por este espacio y por venir a compartir sobre este tema tan importante, todos sus aprendizajes y experiencias que ha tenido y le damos la bienvenida. Muchas gracias, profesora Pamela. Y ha habido caras conocidas, así que un abrazo para todos y todas, ¿verdad? Gracias por estar aquí. Y usted me dice, Pamela, ¿cuánto subo la? Ya puede compartir. Ya puedo compartir. Me dice si se ve. Sí, ¿Sí se ve? todavía no. Todavía no, un segundito. Vamos a ver, aquí está. Compartir pantalla. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, solamente falta ahí que le dé como Le el voy a hacer el... ahí abajito, don Carlos. Ahí es. Ahí está, ¿verdad? Ajá, ahora sí. Muy bien, entonces, muy buenas tardes, de verdad, todos y todas. Yo voy a hablar un poquito sobre los pasos para la organización de un campamento educativo. Voy a centrarlo en estos 9 pasos que están ahí. Conceptualización y objetivos, la persona coordinadora general del campamento, las personas facilitadoras del campamento, las personas participantes del campamento, instalaciones para realizar el campamento, asuntos relacionados con la alimentación, el programa de actividades, retroalimentación y redacción del informe final. Más o menos cada vez que llego a 3 pasos voy a dar un espacio para que si tienen alguna pregunta la puedan hacer. El primero entonces conceptualización y objetivo. A mí me gusta mucho esta definición de Juan Carlos Curtera, un argentino que falleció hace poco, porque vamos a desmenuzar esta definición. Es un tipo de organización altamente formativa. Esto de altamente formativa, me encanta porque si no es altamente formativa sería un paseo o cualquier otra cosa menos un campamento organizado, que basa su efectividad en la interrelación. En estos momentos es muy importante que haya interrelación en las personas que participan. La cooperación mutua. Eh, las personas de ahora a veces les cuesta cooperar, ¿verdad? Y los campamentos, al estar internados varios días, necesitamos estar juntos. El otro es respeto por los derechos grupales e individuales, importantísimo. Las formas democráticas de acción y el ordenamiento sistematizado de las normas, actividades y elementos básicos, digan esto, que permitan una convivencia feliz, pero fundamentalmente el aprovechamiento pleno de intereses compartidos en total contacto con la naturaleza. Y esto de en total contacto con la naturaleza, también yo he insistido mucho a través de los años, los que están ahí, algunos han llevado el curso de campamento. Por ejemplo, yo no consigo hacer un campamento en la Escuela de Educación Física y Deportes. O sea, dormir ahí, no, para mí no tiene sentido. Porque la gente conoce la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica. Pero el último campamento que hicimos hace 15 días, creo que por ahí está Froilán, pasamos en la pura montaña, en un lugar que se llama El Copal, allá en Pejivalle de Turrialba. Es una montaña y entonces solamente estábamos nosotros, el grupo de 29 personas, más 2 profesores, 31, en total contacto con la naturaleza, pudiendo hacer actividades solo para nosotros. Entonces, esto es muy importante en un campamento.
que podamos buscar la mejor forma de estar solos en un lugar de montaña, ojalá que tenga un rito, que haya bastante silencio. Y en cuanto a los objetivos, es también demasiado importante porque cuando usted va a hacer un campamento, lo primero que le pregunta al gerente o a la institución que lo contrató es decirle, bueno, ¿qué es lo que usted quiere que yo haga en este campamento? Porque cada institución tiene visión y misión distintas. Entonces puede ser que le diga, es que mis muchachos, los estudiantes de ese colegio X, están muy estresados. Entonces yo quiero que todas las actividades, por lo menos el hilo conductor, tenga que ver con el problema del estrés. Entonces uno va a trabajar esos objetivos, tanto general como los específicos en ese tema, por ejemplo. También esa institución tiene un lema de institución. Entonces hay un lema de institución, pero también usted puede crear un lema en el campamento para que todo el mundo lo trabaje a la par del lema. El segundo punto es la persona coordinadora general de campamento. Pues podríamos tener un director general, que es el que está a cargo de la institución, pero la persona coordinadora general de un campamento es la persona que va al campamento, que tiene a cargo toda la coordinación en equipo, todo lo que es el recurso humano, a quiénes vamos a llevar, por qué lo vamos a llevar, quiénes van a ser los, que en realidad no son guías, a mí me gusta que se diga facilitador, porque dice la teoría que al final nadie es guía de nadie, pero uno sí puede ser facilitador de las personas que van. También debemos seleccionar esos facilitadores, pero además debemos capacitarlos. No es nada conveniente ir a un campamento porque alguien es muy bueno en X cosas si uno no los capacita, si no se reúne con ellos al menos 8 o 10 horas, tal vez, si uno piensa hacer campamentos continuos. Con ese equipo de facilitadores vamos a hacer el programa de curso y cómo se hace el programa del campamento. Se hace con un diagnóstico que hay que pasarle a la población que va a asistir. Y en ese diagnóstico, aparte de todos los datos personales, qué come, qué no come, dónde vive, si tiene alguna condición especial de enfermedad o algo, la gente debe llenar las actividades que le podría gustar, de todas las actividades artísticas, recreativas, culturales, como la quieran llamar, deportivas, en el río, por ejemplo, y otras cosas, pero además si tiene algún miedo a la oscuridad, algún miedo a las arañas, algún miedo a cualquier otra cosa. Todas esas cosas tienen que saberlo tanto el coordinador general como todo el equipo de guías que va a estar ayudando ahí. Porque aunque yo tenga a cargo 8 personas, por ejemplo, si van 60, yo tengo a cargo 8, otro guía tiene a cargo 8 personas, otro guía tiene 8, yo tengo que conocer las características específicas de las 60 personas. Porque si un compañero necesita ayuda o una compañera, yo tengo que saber qué tipo de muchacho o muchacha está en ese grupo y qué forma le puedo ayudar. También hay un manual de convivencia. Ese manual de convivencia, ya sea que lo haga el coordinador general con su equipo de guías o en una de las visitas que se hace al grupo para prepararlo para el campamento, se puede hacer el manual de convivencia en grupo, que a mí me gusta mucho esa parte, porque pensemos en un grupo de muchachos de séptimo año de un colegio, que andan entre los 13, 14 años por ahí. Entonces, esos niños, esos jóvenes, van a decir qué les gustaría en ese manual de convivencia, que vean que le ponemos manual de convivencia y no le ponemos reglamento de convivencia. Pues el reglamento ya por sí solo ya es chocante. Entonces, un manual de convivencia que vamos a hacer entre todos. Entonces, esos jóvenes van a decir, sí, yo quisiera que, voy a recordar algunos de el último hace 15 días, que en la noche nadie me moleste. Que si ponen despertador, que por favor lo ponga bajito para que no me despierte si estoy dormido. Cosas de esas, o que no me coja las cosas personales, o que no tire la basura al suelo, etcétera, etcétera. Pero eso se hace en conjunto, que por cierto no debe ser muy grande. Máxima cosas que uno debería poner en un manual de convivencia deben ser 10 puntos. Y se numeran 1, 2, 3, 4, hasta el 10, porque cuando sucede algo con uno de esos números, uno
Buenas tardes. ¿Se escucha, don Carlos? y debe estar... ¿me están escuchando? Sí, porque aquí escucho algo yo, no sé si me están escuchando. Sí, sí la escuchamos, don Carlos. Creo que sí Ok, lo oí. perfecto. Ok, muy bien. Entonces les decía que estas personas facilitadoras tienen que estar capacitadas, tienen que tener una actitud ejemplar en todo momento, tienen que tener una actitud de cooperación para los otros guías y para los otros facilitadores y también para el coordinador general. Debe conocer muy bien a sus campantes. Repito, no solo a los 8 que puede tener a cargo, sino los 60 que están ahí. Debe conocer de primeros auxilios básicos y RCP porque en cualquier momento lo van a necesitar. Pero además debe leer mucho sobre el comportamiento de los jóvenes, si son jóvenes, adultos, si son adultos, adultos mayores, si son adultos mayores, porque es un poco difícil relacionarse con personas si yo no he leído acerca de ellos. Entonces, cuando a uno ya le dan un grupo, uno debe preguntar a ese colegio, a esta institución o donde lo contraten, de cuáles son las costumbres de esa institución y cuáles son las costumbres de los niños y cuáles son las costumbres, por ejemplo, de los padres de familia en caso que sean menores de edad. Hasta aquí, alguna pregunta, si tiene alguien, me la puede hacer mientras seguimos. Y no hay paso al siguiente. Personas participantes del campamento. Las personas participantes del campamento es lo más importante de un campamento. Por eso deben sentirse a gusto con el programa de campamento. Entonces, las instalaciones, cuando uno busca instalaciones, debe imaginar el recurso humano que va para ver si esa instalación le puede gustar. En el campamento de hace 15 días de la Universidad de Costa Rica, a las personas le encantó las instalaciones y mucho. El equipo no solamente debe ser seguro, sino que se debe llevar estrictamente lo necesario, no más de la cuenta, para que no se vaya a perder. Los materiales, ¿verdad?, que vamos a utilizar. El bosque es importantísimo, no solamente para caminar dentro de él, sino porque ahí se puede respirar mejor, se puede reflexionar. Y ahí además es un espacio para encontrarse consigo mismo. El recurso humano que ya hemos hablado, que son los facilitadores. Y la alimentación, esto es básico. En el campamento este también de hace 15 días, toda la población, es decir, dijo, las cocineras y la alimentación tienen un 10. Y aquí me va a quedar un ratito. Vean. Hay gente que me pregunta a mí, pero ¿por qué no cocinan los estudiantes? Bueno, es que no cocinan por muchas razones. Primero, porque la mayoría no sabe cocinar. Segundo, porque si ven las noticias, se da mucho de intoxicación. En el caso de este campamento, las dos cocineras, yo las conozco, son hermanas, llevaron el curso de Lina, son muy aseadas, saben cómo guardar los alimentos, la carne, el pescado, lo que se vaya a comer, saben en qué momento se gasta una cosa y luego la otra, saben a qué hora se levantan en la mañana para preparar el desayuno y que esté a la hora apartada, 7 de la mañana, 12 del día el almuerzo, 7 de la noche, por ejemplo, la cena. Entonces la alimentación no es un juego, ¿verdad? La alimentación, además debe ser balanceada, debe gustarle a la gente, debe la gente sentirse bien. En este campamento último, la gente esperaba el momento de la alimentación porque sabía que venía algo bonito, algo sorpresa, algo rico. También estas personas participantes, pues el programa de actividades debe ir en función de ellos y ellas, porque ellos son la razón del campamento. Ahora, ¿cómo hacen un programa para que vaya en función de ellos y ellas? Obviamente, el diagnóstico que uno pasa. Donde le pregunta todo lo que le gusta o no le gusta. Entonces la gente va a expresar lo que le gusta. Uno le gusta el teatro, a otro no. Uno le gusta el río, a otro no. Uno le gusta caminata en la noche, a otro no. Uno le gusta juegos colectivos, a otro no. Entonces eso tiene que estar en un diagnóstico para saber cómo armar el programa. Pienso que el armar el programa de un campamento es una de las cosas que más cuesta para complacer las necesidades, intereses, deseos y expectativas de la gente que asiste. En cuanto a instalaciones, deben ser sencillas, deben ser naturales,
rústicas y agradable a la vista. Solamente con que sea agradable a la vista, porque no hay nada alrededor, solo montaña y solo paisaje lindo, entonces ya el participante se siente bien. Pero además hay que tomar en cuenta la ubicación. El campamento no debe estar a más largo, a una distancia mayor a 1 hora de un hospital o centro de salud más cercano. Donde andábamos nosotros estábamos a menos de 1 hora del hospital de Turrialba, en caso de una emergencia. Y el otro punto importantísimo es la accesibilidad. Si un carro de emergencia, que debe estar, por cierto, todos los días en el campamento y ojalá toda la extracción, ¿verdad? Lleno de gasolina o de diésel, el acceso debe ser fácil por si uno sale en la noche, a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Y no que tenga tantas piedras y huecos que no se pueda salir. El aislamiento se refiere más que todo a que solo nosotros estemos en ese campamento, que no haya otras personas en el campamento porque no funciona así. Tampoco uno puede llevar a alguien externo al campamento. Por ejemplo, si volvemos a esos niños de séptimo año, de un colegio X, que digamos son 30, y le metemos 2 personas de otros años, eso le va a hacer un daño, en mi concepto, terrible al campamento, porque esas 2 personas no pertenecen a ese grupo. En cuanto al agua, debe ser potable, ¿verdad? Y si no es potable, asegurarnos de que nadie vaya a tomar agua, de que no sea la que uno lleva. Pero en lo posible, es mejor que el agua donde se va sea potable, porque la persona siempre va a coger agua sin darse cuenta. Entonces, es mejor que sea potable. En el caso mío, me parece que es una maravilla que haya posibilidad de nadar, o por lo menos estar metido en un río pequeño, como el que encontramos hace 15 días. Y el drenaje es muy importante, sobre todo ahora en estos días que se dieron tantas inundaciones. Ya sabemos que necesitamos, como en la foto ahí, si la tienda de campaña, por ejemplo, está puesta ahí, que el drenaje esté hecho, está inclinado para que el agua pueda correr hacia abajo. En tiendas de campaña no voy a hablar mucho, pero sí voy a decir algunas cosas. La tienda de campaña, si la gente va a venir en tienda de campaña, primero tiene que ver si se tiene que haber capacitado a esas personas para que puedan poner la tienda de campaña. La tienda de campaña se pone en el día, tipo 2, 3 de la tarde, nunca a las 5 de la tarde, porque si se hace de noche, ya no se puede poner. A mí ahora se recomienda que sea inclusive casi apenas se llega, porque ahora llueve mucho. Y una vez que llueve, ya la tienda es más difícil de colocar. Obviamente hay unos drenajes que se hacen en la tienda para que el agua corra. Tiene que tener un ligero declive para que el agua no se meta a la tienda y obviamente la tienda no se toca. Hay un montón de cosas que se verían en ese momento. Cualquier tienda de campaña, por más cara que sea, si usted la toca por dentro, se le pasa el dedo, el sereno se le va a meter y usted se va a mojar. Y el otro punto de instalaciones es la medida de seguridad. Es muy importante que sepamos dónde estamos, cuáles son los límites que la gente debe ir, dónde llega la finca o no llega la finca. Y entonces la persona encargada de los asuntos de seguridad que tomen muchas cartas en eso, incluyendo serpientes, si las hay. Por ejemplo, ahora hace 15 días, pues habían serpientes, sobre todo la terciopelo que hay ahí, entonces hay que tener cuidado de no exponer al participante, porque vuelvo, lo más importante en un campamento es la seguridad del participante. En cuanto a la alimentación, bueno, igual, ¿verdad? Hablábamos de que alguien puede cocinar, si es muy hábil. Pero si no, y yo siempre aconsejo un campamento organizado, mejor ir a un lugar donde se pueda cocinar sencillo sin que nos compliquemos haciendo la alimentación por una cuestión de cuidado de intoxicaciones. Entonces, la manipulación de alimentos es muy importante. La ficha médica que llena cada participante es muy importante porque ahí vamos a ver si a alguien le hace daño algo o no, como el tomate, por ejemplo. El uso adecuado de equipo contra incendios tiene que saber alguien o todos los facilitadores deben saber cómo se usa porque un incendio se hace en cualquier momento. Y vuelvo a los primeros auxilios. Hay que saber de primeros auxilios y RCP en cualquier actividad de campamento, de salida a la montaña, porque usted lleva a personas que en cualquier momento necesitan algo. El programa de actividades, pues les decía, el programa de actividades debe estar basado en un diagnóstico
que tiene que ver con las necesidades, intereses y deseos de la población participante y de la institución organizadora. Entonces, cuando uno va a hacer un campamento, uno no es que llega y pregunta y se lleva a los niños o los jóvenes. Uno debe asistir al menos 2 veces mínimo, hablar con el grupo para que llenen el diagnóstico, pero además para conversar un poco con ellos y ellas para ver qué es lo que les gusta hacer y no les gusta hacer. Ahí es donde se establecen los objetivos generales y específicos. Hay que tomar en cuenta el número de edad de las personas inscritas, no es lo mismo llevar 8 personas que llevar 60 o llevar 100. Hay que tomar en cuenta la duración en días y noches del campamento. Una cosa son 2 noches y otra cosa son toda la semana, de sábado a sábado. Si son 2 noches y 3 días, el programa es intenso o un poquito intenso porque es muy poco tiempo. Pero si el programa son una semana entera, entonces no puede ser muy intenso porque la persona al tercer día va a estar cansada y es donde empieza a darse problemas de conducta. Porque cuando la persona se cansa, ya no puede rendir igual. Entonces, también ese equilibrio hay que tenerlo muy en cuenta. Después, el otro punto muy importante, después del campamento o en el campamento, debemos retroalimentar qué está pasando. Entonces, ahí hablamos de la evaluación formativa y sumativa. Formativa en el momento y sumativa al final, para conocer los avances durante el proceso a corregir. Aquí hay algo muy importante que se debe hacer. Generalmente se hace en las mañanas antes de desayunar, donde están las personas cerca de la comida. Se les pregunta cómo se sienten, cómo lo pasaron el día anterior y si hay algo que les preocupa. También se acostumbra a hacer en la cena, del mismo día que se llega y cada día, para preguntarle a las personas cómo se sienten y si algo no les gustó, les gustó mucho o quisieran hacer algo que inclusive no está en el programa. Y si pasara algo, entonces se puede corregir en ese momento, porque si lo hacemos al final del campamento ya no tiene sentido, ya no se pudo corregir a tiempo. Si corregimos a tiempo, entonces minimizamos las consecuencias. Si no corregimos a tiempo, entonces probablemente el campamento no sale como quisiéramos que salga. Entonces, durante y al finalizar el campamento, se debe hacer con las personas acampantes, que aquí hay 2 formas. Si hay tiempo y se puede, lo ideal es hacerlo cuando el campamento termina, todos juntos. Debe ser un poco rápido porque la gente está muy cansada. Y la otra cosa es visitar a la institución 3, 4 días después. Por ejemplo, si se regresa el domingo, a más tardar el miércoles, ya se ha hablado con la dirección, para hablar con las personas participantes que ya pasaron 2 o 3 días a ver qué dicen ellos. Si son menores de edad, también es muy importante citar a los padres de familia en otra reunión aparte para ver qué dice el padre de familia de la experiencia que dijo el muchacho o la muchacha. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que lo que digan los padres de familia 2, 3 días después es demasiado importante y tiene que estar en la base de datos porque es lo que vamos a utilizar para el próximo campamento, ya sea de ese mismo grupo o de otros grupos. Los padres de familia o personas encargadas de familia siempre van a estar muy atentos y les va a encantar decir lo que el muchacho hizo o no hizo. Y también se van a referir a las personas facilitadoras de campamento. Entonces, si usted tiene ya un grupo hecho de 10 facilitadores de campamento y los padres de familia señalan a uno de esas personas que no les gustó, obviamente lo más sano es que en lugar de 10 quede con 9 facilitadores. Porque como se ha capacitado suficientemente, quiere decir que ya no es ni culpa del facilitador, sino es que no es una persona que sirva para facilitar un campamento. Porque para facilitar en un campamento no es cualquier persona, hay que tener mucho de muchas cosas. Entonces eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Y algo, el punto 9, redacción del informe final. Esto es muy importante que usted le haga llegar un informe al comité director institucional. Generalmente, por ejemplo, en los colegios hay un comité director institucional, donde está el director, el profesor de educación física, el orientador, psicólogo, trabajador social, que son ese comité director institucional. Entonces, en ese informe, que no debe ser muy grande, pero hay que tomar en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, la promoción y preparación del campamento. ¿Qué pasó ahí en la promoción, en la preparación del campamento? ¿Cómo se seleccionaron los facilitadores del campamento? ¿Cómo se capacitaron y qué se les dio? Todo lo que es la supervisión de recursos humanos, las instalaciones con fotografías, ojalá, porque alguna gente
de ese comité director no conocen la instalación, nunca fue, entonces, bueno, enseñarles. La alimentación, decirles qué se comió, qué no se comió, qué dijo los participantes. Obviamente, el programa de actividades versus objetivos planteados. O sea, si los objetivos planteados se cumplieron con el programa de actividades. Y aspectos generales del campamento. Con eso, el comité director o la gente que lo contrate usted va a estar muy satisfecho y usted no debe esperar que le pidan el informe. Ese informe usted, estamos hablando que si tuvo reunión el miércoles siguiente, 2 días después del campamento, ese informe usted debería tenerlo en esta institución el viernes siguiente, o sea, 5 días después del campamento. Nunca más, porque cuando usted tarda mucho, este comité director ya se le olvidó o lo que escuchó de los muchachos del campamento ya no va a ser importante. Pero además, si usted está pensando en hacer una emprendimiento con campamentos, tiene que ser muy ordenado porque ese director va a recomendar a otro director que lo llame a usted. Entonces, es muy importante que tomen en cuenta eso. Esto, bueno, muchas gracias. Son 9 cosas generales, hay muchas más, pero quisiera, si podemos hablar un poquito, voy a salirme de aquí vamos a ver si los veo, porque no veo a nadie. Para dejar de compartir la pantalla sería. Sí, bajar de compartir, sí. Vamos a ver, déjeme ver si lo puedo dejar de aquí. A ver si lo puedo bajar de ahí, sí. Ujú. Yo creo que aquí está, dejar de compartir, ahora sí, Eso ahora mismo. sí, ahí está. Entonces, tal vez me gustaría mucho, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, un aporte, porque yo sé que algunos de ustedes ya han hecho campamentos y eso sería lo bonito. Aquí después veo a Gisela Alcázar también, por ahí verá José David Pérez, Joel, ¿verdad? Douglas Ruiz, Roilán, que han estado por ahí en campamentos en su momento. Están ahí, muchachos y muchachas, porque no oigo a nadie. Bien, Sí, Yocha, señora, muy aquí bien. estamos. Excelente, Douglas y Gisela, muy bien. Muy bien. Adelante, Joshua. Bueno, primero que todo, buenas tardes a Carlos y Pamela, que son los que están encargados hoy de la actividad. Eh, lo que yo quería preguntar, o más bien como que nos comenten las personas que han estado en campamentos, ver cómo han vivido ellos estos puntos que usted nos ahorita nos está contando, a ver si se han vivido de esa forma o cómo los han experimentado. Entonces sería interesante contrastar un poco la información que usted nos estaba presentando con la experiencia de algunos de los muchachos y muchachas que han ido a los campamentos. Sí, muy cierto. Yo pienso que tal vez Douglas Ruiz, tal vez puede hacer un comentario. Creo que ha hecho algunos campamentos. Froilán quiere hablar, ¿verdad? Froilán. Sí, bueno, para contestarle a Joshua, bueno, uno de los aspectos que mencionó el profe es sobre el diagnóstico, de preguntarles a los estudiantes como qué actividades les gustaría hacer en el campamento para que el comité lo tenga en cuenta. En ese campamento que yo estuve, unas actividades donde que tuvo como menos participación, menos apoyo fue los shows de talentos o actividades artísticas. Este, Sin embargo, durante la realización del campamento hubo como un cambio de actitud por parte de la mayoría y todos se apuntaron. Entonces, también a veces como, o sea, considerar esos aspectos que la mayoría no quiere, pero tenerlo ahí a mano por si en el momento del campamento hay un cambio de actitud como lo hubo en este campamento y de hecho fue una de las actividades que mejor participación y mejor se vieron en el campamento. Y bueno, en general, también, o sea, las que decían que sí les gustaba, igual se mostraba una buena participación de la mayoría. Gracias, Froilán. Don Carlos, con permiso. Douglas, adelante. Bueno, primero que todo, un saludo aquí a la distancia, don Carlos. Tanto tiempo sin verlo, pero ahí estamos, llegando del trabajo, pero pude llegar, a Dios gracias.
Sí, con respecto a esto que menciona don Carlos, algo muy importante que una vez lo hicimos, visitar el lugar, los posibles lugares a realizar el campamento. ¿Por qué? Porque es diferente un campamento para niños de una comunidad rural que están acostumbrados al campo o un campamento para niños de ciudad en donde el campo a ellos les va a llamar la atención. Entonces, ahí es donde también tiene que ir interactuando, es que tengo un forro por aquí, perdón, la población como de esta población y los colaboradores de ese campamento, porque no es lo mismo trabajar personas de ciudad con personas que están habilitados a trabajar en el campo. Por ejemplo, yo cuando vengo a trabajar a la zona sur, de ahí era otro ambiente completamente. Yo los dichos que tenía por la parte del área central, y me decían, profe, ¿qué está diciendo? Profe, vea, es que aquí no hablamos así. Entonces, siempre hay que tener cuidado con ese tipo de población y con la vamos a trabajar. Yo tuve la experiencia no muy buena. Me invitaron a un campamento, no voy a decir qué población fue, y está dentro de los, perdón, dentro de la población con la cual yo no vuelvo a trabajar. Fue muy chocante, fue muy chocante al punto de que el último día de campamento yo no fui. Yo me reporté enfermo, dije, no, yo no puedo porque para mí fue muy chocante. Claro, a mí me invitaron, era una entrada extra de dinero que me iban a dar y yo me emocioné. Cuando a uno le dicen en el papel, vea, es esto, y yo le dije, todo bien, perfecto. Pero cuando ya llegamos a la realidad, verás que esa logística a mí nunca me la dieron. Entonces, Dave, por dicha uno tiene su manera de agarrar las cosas. Y yo la agarré, que si a mí me vuelven a invitar a un campamento de esos, me podrán pagar millones, pero yo no voy. No voy porque no voy a hacer mi mejor trabajo. Entonces, son puntos importantes, la población y la logística. Y si tenemos un encargado general que mencionó don Carlos por ahí, y ojalá que sea como don Carlos, que es muy detallista, entonces el campamento va a fluir más. Recuerdo muy bien, por ahí está Gisela, cuando fuimos a Orquetas de Sarapiquí. Campamento muy chiva, no pescamos nada, tuvimos ganas de pescar, pero hay que era con pejibaye, que era con gusanos, que no, que era con otro, y al final no pescamos nada, pero la pasamos bien. Eso es lo que hace diferente un campamento, el interactuar y que la persona que está a cargo no es el jefe, sino que es una persona más dentro del campamento, que es el que está viendo todo y el que nos va a decir nosotros si vamos bien o vamos mal. Gracias, Douglas, muy buen aporte y muy cierto lo que dice Douglas, ¿verdad? Eso puede pasar, ¿verdad? Por eso es tan importante conocer bien dónde es que vamos a ir y con quién, ¿verdad? Joel Rodríguez, adelante. ¿Cómo está, don Carlos? Muy Hola, bien, Pamela. excelente verlo. Pura vida, sí, lo mismo digo. Un gusto verlos después, bueno, verlos ustedes después de tanto tiempo y bueno, a Pame que la he visto por ahí en algunos momentos. De hecho, hace poco, perdón, es que vengo saliendo de estar enfermo, entonces estoy todo afónico. Este, hace poco estuve hablando con Pamela ahí acerca de un recuerdo que tuvimos del curso de campamento. Eso fue en 2015, si no me equivoco, ¿verdad? Por ahí 2015, le enseñé a Pamela un recuerdo que todavía tengo. Ahí saqué el baúl de los recuerdos. Este, y precisamente, bueno, tal vez quería hacer un comentario respecto a lo que comentaba el compañero del inicio, ¿verdad? Que quería escuchar como experiencias acerca de organización de campamentos, ¿verdad? Bueno, yo con don Carlos tuve como profesor, teniendo a Carlos como profesor, tuve la oportunidad de estar en 2 campamentos y ya después por cuestiones laborales he tenido la oportunidad de dirigir otros 2. Y, y lo que quería tal vez comentar es un aspecto que me parece trascendental. De hecho, por aquí lo tengo anotado. Le tomé una pequeña foto a esa diapositiva. Este, un punto que tiene que ver con las personas participantes del campamento y dice, deben sentirse a gusto con el programa del campamento. Esto me parece muy interesante y lo bueno es que aquí está Pamela y no me va a dejar mentir. Este, nosotros en ese campamento tuvimos una experiencia bastante interesante. A mí todavía al sol de hoy es algo que le cuento a las personas, obviamente guardando la confidencialidad, ¿verdad? Y la identidad de la persona con la que vivimos esto, una persona compañera del curso. Eh,
pero definitivamente es una cosa que nunca se me va a olvidar. Eh, y no sé si usted lo recordará, don Carlos. Había una persona que desde el primer día del curso eh, era notorio que no, el curso no le llamaba, bueno, tal vez para los que estuvimos en EDUFI, no sé si todos los que estamos acá estuvimos en EDUFI, ¿verdad? El curso optativo pues elige por mayoría, ¿verdad? Y pues la persona estaba ahí porque ese fue el curso que elegimos como promoción y sí, fue muy interesante desde el inicio, desde el primer día de clases, lo recuerdo en el auditorio, eh, era notoria la actitud de esta persona hacia lo que se estaba exponiendo, que se iba a realizar, cómo se iba a realizar. eh, entonces eso a mí me marcó mucho, ¿verdad? El qué tan a gusto puede sentirse una persona con algo que se va a realizar, obviamente, dentro del ámbito de la educación formal, ámbito en el que estábamos en ese momento, pues se desmarca un poquito de la recreación, ¿verdad? Porque pierde o sea, más bien adquiere un carácter de obligatoriedad, ¿verdad? Y deja de ser voluntario. Pero eh, para mí fue impresionante ver la actitud inicial y la actitud después en la evaluación después del campamento, ¿verdad? Eh, yo recuerdo que esa persona lloró y todo ese día en la evaluación y yo creo que casi todos nosotros y nosotras que lloramos también, ¿verdad? Eh, entonces, a lo que quiero llegar con esto es que yo creo que nosotros como personas directoras de campamento en algún momento tenemos eh, que tener ojo clínico y tener cierto tacto para saber hasta dónde podemos llevar a las personas fuera de su zona de confort, porque yo creo sin lugar a duda que la experiencia que esta persona vivió, sin lugar a duda al principio de miedo, incertidumbre, eh, negatividad, eh, negación incluso, negación, ¿verdad? De estar en ese espacio y bueno, fueron 16 semanas de estar en un espacio, ¿verdad? Tal vez las primeras 8 en un espacio en el que no se sentía segura, ¿verdad? Y, y luego al final, ver los resultados y escuchar sobre todo la experiencia de esa persona campista y todo lo que aprendió, cómo superó muchos de sus miedos a los aspectos relacionados con la naturaleza, con la oscuridad, con el tema de la alimentación, ¿verdad? A mí eso me pudo demasiado, la verdad, porque eh, es ahí donde radica, creo, el carácter educativo del campamento, ¿verdad? Eh, he conocido casos, por dicha no me ha pasado, pero he conocido casos donde tal vez se lleva a las personas campistas a un extremo en el que ya no se obtiene, ¿verdad? Esta relación, eh, salí de mi zona de confort, pero lo pude procesar, ¿verdad? Entonces me llevo muchas cosas positivas y muchos aprendizajes, ¿verdad? Tal vez como decía por ahí el compañero anterior, por falta de tacto o por descuidar algunos detalles, ¿verdad? Como decía también don Carlos al inicio, la alimentación, por ejemplo, que es una cosa muy seria, este, asuntos de intoxicación así o de malas pasadas con las comidas, se nos puede ir de las manos ese asunto. Entonces, este, para ir cerrando como esta idea, eh, es un hilo muy delgado, creo yo, es un hilo muy delgado nosotros y nosotros como docentes, como personas docentes, saber tratar con las personas es fundamental, como decía don Carlos, ¿verdad? Conocer a las personas de previo, sus miedos, sus necesidades. Esa persona claramente tuvo la oportunidad de expresar lo que estaba sintiendo en ese momento, a lo que le tenía miedo y y se iba a enfrentar, pero los resultados fueron chivísimas. Que lo diga Pamela, que todavía le estaba enseñando ese día post-its, anotaciones que hicimos ese día, ¿verdad? Fotos y demás. Eh, entonces, sí, sí, son experiencias muy interesantes. Entonces, eso es fundamental, la experiencia de la persona campista, pero les invito a que no tengan miedo de hacer, de crear y desarrollar un programa de campamento que también saque a las personas de su zona de confort y les lleve a hacer cosas
en las que si el resultado es bueno, pues aprenderían mucho. Gracias, Joel. Muchas gracias. Buen aporte. ¿Ah? ¿Alguien más quiere consultar algo o aportar algo así de experiencia personal? Profe, yo le puedo hacer una consulta un poco más, y como a lo monetario. Es que yo estaba participando ahorita en un campamento organizado en 12, que es un gimnasio en donde yo trabajo, y ahí igual, digamos que nuestro jefe, el administrador, o sea, el colegio que lo contrata ya cobra algo y eso, pero mi pregunta es cuando uno organiza uno personalmente, ya sea de fútbol o uno tiene unos montos estipulados o un porcentaje para, ya sea cuando uno lo hace con un colegio o se cobra siempre por niño, o más o menos cómo va eso. Sí, muy bien. ¿Cómo es Reindel? Sí, Rey del profe. Reindel, sí, Reindel es. Buena pregunta. Generalmente se maneja el concepto del 30% para usted. Por ejemplo, si el campamento todo cuesta 1 millón de colones, alimentación, guías, capacitación, materiales, transporte, todo eso, entonces 300.000 colones sería para usted como organizador. Eso es lo que se maneja, es el 30% de ganancia acerca de todos los gastos. Si vale 2 millones, entonces ahí va subiendo. Y ahora que usted dice eso, por cierto, el transporte es una de las cosas más caras de un campamento, porque el transporte va, deja a los muchachos y vuelve la microbús a recogerlos después, y eso cuesta dinero. Entonces, lo mismo que el carro de emergencia que tiene que estar en el campamento. Entonces, Raidel, esa es la idea, ¿verdad? El 30% de todos los gastos del campamento, y con eso usted sale bien, no pierde nada, gana siempre y lo van a seguir llamando. Que no le pase a usted como le pasó a un compañero mío de generación, de los compañeros míos de hace muchos años, que me dicen, me contrataron, me llamaron del colegio, un colegio privado. Le digo, excelente, vaya, y a la semana le digo, ¿cómo le fue? Y dice, ya no me lo dieron. Le digo, ¿por qué no se lo dieron? Y dice, es que yo creo que cobró muy caro. Bueno, él quería ganar el 100% del costo del campamento, o sea, era demasiado, ¿verdad? Yo pienso que el 30% es suficiente, sobre todo cuando uno piensa dedicarse a hacer campamentos, para que lo conozcan, para que lo recomienden, etcétera, etcétera. Buenísimo, profe, gracias. Mucho gusto. ¿Alguna otra consulta o comentario para don Carlos? Yo tengo una pregunta para don Carlos. Gisela, adelante. ¿Cómo está, don Carlos? Muy bien, un abrazo. Igual, esté muy bien. Vea, ¿qué opina usted ahora de los campamentos, de esos que son como de un día para otro? Que ahora todo le llaman campamento. Todo es un campamento. Todo es un campamento, aunque se ha metido ahí en un gimnasio. Y, o sea, uno con la formación, ¿verdad?, que ha tenido a través suyo y tantos años, uno dice, porque ahora todo le dicen campamento. O sea, es como una explosión de que hagamos un campamento el fin de semana y un campamento de básquet, un campamento de, y obviamente, y nada que ver con la naturaleza y todo enfocado a un deporte o a alguna actividad específica o un campamento y es más una convivencia, es más de un día para otro o del mismo día, se van en la mañana y se regresan en la noche, a lo sumo duermen una noche afuera. ¿Qué opina usted? Y muy buena pregunta, Gisela. Yo tuve la oportunidad de estar 2 meses, hace ya mucho tiempo, en Estados Unidos, en la YMCA de Duluth, Minnesota, y ahí hacían mucho lo que llamaban day camp, o sea, campamento de un día. Day camp le llaman, campamento de un día, y eso es como una moda. Entonces son como concentraciones para baloncesto, voleibol, pero obviamente para mí eso no es un campamento, es una concentración para, como un taller para ver algo, pero no es un campamento. Campamento obviamente hay que estar hay que dormir afuera, pero no solo dormir afuera, sino hay que estar lo mayor contacto con la naturaleza posible, porque cuando no hay ese aislamiento la gente no siente diferencia. Volvemos a lo mismo que les dije al principio. Hagamos un campamento con todos ustedes en EUFI. Podemos dormir y todo, pero no tiene sentido porque lo conocemos, el lugar, y además hay mucho carro, mucha gente, guardias de seguridad, no tiene sentido. El campamento hay que salir, hay que irse, hay que acampar,
Ojalá, mami, tener la experiencia con tiendas de campaña. Yo a veces no, los muchachos les dice, y en este campamento último, supuestamente 8 personas iban a ir en tienda de campaña porque hay un lugar donde quedarse. Pero al final, la única tienda de campaña la pusieron adentro, dentro donde estábamos todos. Y esto tiene una lógica, porque todo el mundo no quiere perderse nada, la gente quiere estar junta, quiere ver qué pasa en la noche. Un muchacho puso otra, como una hamaca y se cayó, entonces todo el mundo John se cayó, se dio vuelta y pum, sonó, ¿verdad? Entonces todo el mundo le gustó mucho eso, compartió, vaciló con él, o sea, eso es parte del campamento. Por eso es que el day camp no, para mí no tiene sentido. Muchas gracias. Y así nada más de comentario, importante me parece a mí que algo que hay que considerar para hacer un campamento es la empatía, ¿verdad? Que yo he visto que hay personas o cuando se organizan campamentos, todo es como, hay que seguir ese programa y lo vamos a hacer así, y ¿verdad? Y uno tras otro, y el programa está hecho, ¿verdad? X, pero tal vez los muchachos, los niños, las personas no están a gusto, lo que usted decía, ¿verdad? Que todo el mundo esté, que se sienta agradable, lo que decía Joel, que haya un cambio ahí en la actitud de las personas, y para eso se necesita ser empático, considerar a esa persona y también ser flexible y tener esa capacidad de adaptación, que me parece que eso, por lo que he visto últimamente, como que hace falta. No sé, la gente ahora es como muy robot, muy van al cuadrado. Entonces, no sé, ¿y usted qué opina? Eso también es una muy buena pregunta, Gisela, porque es importante meter tiempos libres cortos en un campamento. Pero esos tiempos libres cortos, que deben ser varios, no deben pasar de 20 minutos. Por una razón muy sencilla que yo he visto durante todos los años. De hecho, nos pasó en este. Cuando se pasa más de 20 minutos, la gente como quiere, según ellos, descansar y se recuestan, pero se quedan dormidos. Entonces, cuando ya se les llama, ya no quieren venir o vienen de mal humor. Entonces, los tiempos cortos deben existir varios, claro, pero cortos. Estamos hablando de 20 minutos. Además, si el almuerzo, por ejemplo, es de 12 a 1, a las 2:30 ya tenemos de almorzar, pero entonces esa media hora se les deja para que se pillen dientes, salen un rato, caminen por ahí, tomen unas fotos. En el café de la tarde, si es que hay también otro tiempo libre, ¿verdad? Siempre deben haber tiempos cortos para que la gente hable con otros. Para mí no es conveniente, ni la experiencia ha sido buena nunca, cuando sean muchos, muy largos los tiempos libres, porque toda la gente comienza a hacer otras cosas que a veces no son ni tan agradables ni son tan convenientes en un campamento. Sí hay que preparar a las personas participantes para decirles que en un campamento organizado hay un programa que hay que seguir, que no es estricto, como muy bien dice usted, pero sí hay que seguirlo. Puede ser que en la noche la gente diga, vean, es que mañana no queremos ir al río. Bueno, no importa, no pasa nada, cambiamos el río por otra cosa. Pero sí tiene que haber un programa para que el campamento sea exitoso. Parece mentira, pero esa es la experiencia mía de muchos años. Muchas gracias, don Carlos. A la hora. Un gusto escucharlo. Igualmente, Giselle. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Creo que estamos, don Carlos. Estamos, sí, muchas gracias a todos y todas por sintonizarse aquí. Y bueno, agradecerle a don Carlos Ballestero por este importante espacio que nos brinda hoy y agradecerles a ustedes por su participación. Se acaba de enviar en el chat ambos enlaces, tanto para el certificado como para la evaluación de la actividad. Y les agradecemos nuevamente la asistencia a estas actividades de educación continua. Les deseamos muy buenas noches y nuevamente le agradecemos a don Carlos por este espacio. Y no sé si Andrea Solís iba a decir algo, que levantó la mano. No, no, profe, era agradeciendo. Ah, bueno, ok. Por Muy bien, ahí. Andrea. Hasta luego. Hasta luego.